Hola, bienvenidos a Opinión Mundial, un espacio institucional del Canal Congreso que trata temas de relevancia internacional. Para el día de hoy contamos con un invitado muy especial, quien nos va a hablar acerca del terrorismo en el mundo. Se trata del doctor Oscar Palma. Doctor, bienvenido a Opinión Mundial. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Él es internacionalista de la Universidad del Rosario, además realizó una maestría en Seguridad Internacional y tiene un doctorado en la Universidad London School of Economics en el tema de Relaciones Internacionales. Para nuestro invitado tenemos unas preguntas muy importantes con relación a los hechos ocurridos recientemente en París. Doctor, cuéntanos un poco acerca de qué es el terrorismo. Bueno, el terrorismo es una forma de guerra, es una forma de hacer la guerra. A veces tendemos a separar el terrorismo de la idea de la guerra en sí misma y realmente no es un fenómeno aparte. Cuando tenemos actores que son débiles y no necesariamente tienen la misma capacidad que tiene un Estado, por ejemplo, para hacerle una guerra a otro Estado, necesariamente se ven en la forma de luchar de una forma diferente, de una forma de acuerdo a su capacidad, a su tamaño, y por eso recurren al terrorismo como tal. Pero es parte de la guerra, es una forma de hacer la guerra, no podemos desconectarla de una forma de hacer la guerra. Entonces entendemos el terrorismo como las acciones violentas de algún actor, por lo general no estatal, que tiene unas capacidades menores a las de un Estado y que busca un objetivo político a través de esa violencia que se ejerce disparando, atacando, destruyendo a civiles por fuera del combate. ¿Cuál es la forma de terrorismo que enfrentan los gobiernos actualmente? Bueno, hay quienes piensan que uno puede estudiar el terrorismo por épocas, diciendo en el pasado tuvimos terrorismo marxista-leninista, separatista, anticolonialista y que hoy estamos en una época de terrorismo religioso. A mí no me gusta casar las formas de terrorismo con las épocas históricas. Yo creo que nosotros podemos ver hoy en día terrorismo marxista, leninista, terrorismo separatista y que en el pasado hemos visto también terrorismo religioso, extremismo religioso. Pero si uno piensa, digamos, en las principales organizaciones, en los grandes grupos terroristas de hoy, por supuesto que existe una especie de énfasis en el terrorismo religioso. Entonces, cuando ustedes ven las grandes dinámicas del terrorismo global, cuando ven los ataques, cuáles son los principales grupos en el mundo que están actuando y generando terrorismo, vamos a encontrar que existe una motivación religiosa, sobre todo de la mano del extremismo islámico, del yihadismo islámico. Entonces, digamos que podríamos decir que los gobiernos de hoy enfrentan una forma particular de religiosa, sobre todo de la mano del yihadismo transnacional. Doctor, ¿cuáles pueden ser algunas de las desventajas o problemas que tienen estos gobiernos para enfrentar el terrorismo? Bueno, no es fácil. Nunca es fácil responder a los grupos terroristas y no es fácil porque hacer terrorismo de cierta forma es muy fácil. No se necesitan grandes operativos, no se necesita una gran cadena logística de apoyo. Un grupo pequeño de personas con una capacidad económica básica puede generar una gran cantidad de terror. Digamos lo que pasó en París. Realmente conseguir un par de rifles de asalto en el mercado negro es muy sencillo y dispararlo en cualquier escenario que, digamos, tenga un relativo cubrimiento por medios de comunicación es muy fácil. Entonces es difícil hacer la inteligencia, es difícil descifrar quiénes están metidos detrás de las cadenas ilegales de terrorismo y siempre existen unas causas subyacentes del terrorismo que son muy fáciles de responder. Si estamos pensando en las dinámicas de Medio Oriente, estamos hablando que para solucionar el problema de terrorismo casi que estamos teniendo que darle solución política a los problemas que tenemos de fondo. El problema palestino, el problema de los iraquíes, el problema de los sirios en términos económicos, políticos, sociales. Es decir, se necesita una cantidad de dinero, se necesita incluso un cambio cultural a muy largo plazo, que es muy difícil dar para los estados. Entonces, claro, no es fácil, y menos para sociedades democráticas donde existe la libertad de culto, donde existe la libertad de prensa, la libertad de comunicación. Para las democracias es mucho más difícil porque los terroristas se aprovechan de esas libertades para crecer como organización, para crecer como discurso. Bueno, ahora hablemos de los recientes ataques de ISIS. ¿Qué repercusiones pueden tener a nivel mundial, teniendo en cuenta pues, que esto ocurrió ahora recientemente en París, pero a nivel mundial vemos un pánico en todos los países? Sí, es cierto.
Aquí hay repercusiones globales, pero las repercusiones globales no son específicamente por los atentados de París. Y esto es algo importante que debemos tener en cuenta. Esta guerra no es nueva. Lo que le pasa a los franceses no debería ser totalmente sorprendente. Esto es una guerra que se viene ya dando desde 2001 con los atentados de las Torres Gemelas en los Estados Unidos y el Pentágono. Es una guerra que ha venido creciendo progresivamente, por un lado Al-Qaeda, pero después el Estado Islámico como una subdivisión de Al-Qaeda en Irak. Entonces digamos que estamos en un escenario de guerra global. Vemos que esta organización está comenzando a actuar en otros países, tiene células en Libia, tiene células en Egipto. Entonces digamos que logramos pasar ese nivel de sencillamente operar en Siria y en Irak para comenzar a actuar ya en otros espacios geográficos. Francia particularmente, pues ya les pasó con los atentados de París, pero miren ustedes lo que ha pasado en Turquía, miren lo que ha pasado en Nigeria, miren lo que está pasando en África subsahariana, y eso está también conectado de la mano de estas dinámicas relacionadas con el Estado Islámico, con Al-Qaeda y el terrorismo global. Entonces digamos que sí hay unas repercusiones significativas para Occidente, para los países no occidentales, para África, para Asia, para el Medio Oriente, para Israel. Entonces digamos que sí son unas consecuencias globales. Bueno, seguiremos hablando del terrorismo en contados instantes. Mientras tanto, los invitamos a unos mensajes institucionales. Hemos recorrido el país, escuchando a la gente, dialogando, proponiendo y aportando juntos. Todos desde las regiones estamos construyendo el Plan Nacional de Desarrollo. Departamento Nacional de Planeación. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Hoy es el día de nuestro grado. Inicia la película de nuestros sueños. Llega el tiempo de grandes preguntas y respuestas. Y a pesar de que el mundo se mueva rápido, todo lo podemos hacer posible. Solo debemos conectarnos con las oportunidades. Sé el director de tus sueños. ICETEX, tu punto de partida. Todos los colombianos merecemos una televisión pública, abierta y gratuita. Pero pilas, porque hay gente sin escrúpulos que quiere quedarse con lo nuestro, que quiere vulnerar nuestros derechos. Afortunadamente tenemos quien nos defienda. Conozca sus derechos. Televisión abierta y gratuita para todos. Nuestra decisión es transparente. Nuestra decisión propicia desarrollo. Cada licencia ambiental es nuestra decisión. Objetiva. Técnica. Evaluamos el impacto ambiental y social. Hacemos seguimiento a cada proyecto, logrando el desarrollo sostenible. ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Doctor, podemos decir que Rusia, Irán, Alemania, Estados Unidos e Irak tienen un enemigo en común y esto puede generar de pronto una guerra mundial. Bueno, Catalina, lo que pasa es que la gente de cierta forma está obsesionada con el concepto de guerra mundial. Probablemente ya estamos en una guerra mundial, o por lo menos una guerra global, internacional. La Guerra Fría fue una guerra también global. Lo que pasa es que en el imaginario de las personas está la idea de la Segunda Guerra Mundial, de esas guerras totales donde todo el mundo estaba metido en el esfuerzo de guerra, de una cantidad de destrucción impresionante, de un nivel de devastación incomparable.
Y las guerras de hoy no son ese tipo de guerras, porque nuestras sociedades son diferentes. Hoy vivimos en una sociedad con mucha más tecnología, entonces digamos que la destrucción para la cual se necesitaban una cantidad de soldados hoy se puede hacer a través de un bombardeo estratégico, por ejemplo. Entonces es difícil que volvamos a ver el tipo de escenario de guerra que tuvimos a mediados del siglo XX. Como tú lo mencionabas, hay varios actores internacionales en este escenario de guerra. Está Estados Unidos, está Irán, está Irak, ahora está Rusia, está Francia, están los países del Golfo, está Arabia, y de cierta forma eso lo hace una guerra global. Lo que pasa es que es difícil que veamos el nivel de destrucción que tuvimos en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, por el escenario típico de guerra. Con otro factor, y es que quienes están luchando o a quienes están luchando es un actor armado no estatal. Y un actor armado no estatal no tiene la misma capacidad de destrucción, la misma capacidad de guerra que tiene un Estado. Entonces, digamos, las guerras mundiales eran Estado contra Estado, cada uno con sus capacidades. El Estado Islámico no es propiamente un Estado. Entonces, imagínense la imposibilidad de ellos de tomar unos aviones e irse a bombardear Washington o Nueva York. Eso no va a pasar. Entonces, digamos que esa imagen que nosotros tenemos de guerra mundial a lo convencional siglo XX es probable que probablemente no lo tengamos en este escenario, pero el escenario sí es de una guerra global. Bueno, ¿y cuáles pueden ser unas consecuencias en Latinoamérica de estos acontecimientos? Bueno, realmente las consecuencias son muy limitadas. En Latinoamérica pues no tenemos una cantidad de población musulmana comparable con la de Europa, Estados Unidos, por supuesto el Medio Oriente. Hay algunos grupos, por supuesto hay algunas comunidades musulmanas importantes, sobre todo en Brasil, en Argentina, no tanto en Colombia. En Colombia tenemos unas comunidades, por supuesto, piensen ustedes en Maicao en La Guajira, algo en Buenaventura en el Pacífico, pero realmente son comunidades muy pacíficas, no radicalizadas. Entonces digamos que el escenario de lo que está pasando en Medio Oriente es muy lejano a la realidad latinoamericana. Y realmente no tenemos, digamos, unos grandes conteos, unas grandes experiencias de personas que se estén yendo a pelear al Estado Islámico. Hay un país que es Trinidad y Tobago que tiene un porcentaje de población musulmana importante. De ahí han salido algunas personas a luchar a Siria, pero son casos apenas marginales. Es decir, es incomparable el fenómeno en Latinoamérica con lo que están viviendo los europeos, los belgas, los franceses y por supuesto los países de Medio Oriente. Entonces digamos que yo no lo vería como un punto importante en la agenda de seguridad en Latinoamérica. Por supuesto, hay que hacer una vigilancia. Lo de Brasil comienza a ser preocupante. En Brasil están un poco preocupados porque están encontrando algo de radicalismo en algunas comunidades en diferentes partes de Brasil. Pero no es un fenómeno sistemático y yo no diría que se va a convertir de aquí a futuro Latinoamérica en otro campo de esa gran lucha entre un radicalismo islámico y tal vez unas democracias liberales occidentales. El doctor Óscar Palma ya nos hizo un panorama de lo que ha sido el terrorismo en este tiempo a nivel internacional. ¿Podemos darle un mensaje a los colombianos, a Latinoamérica, a la calma? Por supuesto, uno de los objetivos principales de las organizaciones terroristas es precisamente sembrar miedo, sembrar pánico, romper la tranquilidad de la sociedad, porque realmente no pueden derrotar militarmente al Estado, pero sí quieren perturbar la normalidad de la sociedad. Entonces yo creo que el llamado aquí muy importante es mantener la calma. Es seguir la rutina, seguir las actividades que siempre se han venido realizando. En Latinoamérica particularmente pues somos distantes a estas realidades, pero digamos que los occidentales, Europa, Estados Unidos, deberían ver esto con mucha calma y entender que la probabilidad de caer en un ataque terrorista sigue siendo muy bajo, a pesar de lo que pasó en París, a pesar de los esfuerzos del Estado Islámico, de Al-Qaeda, la probabilidad sigue siendo muy baja. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en Opinión Mundial. Gracias a ustedes. Y a ustedes los esperamos en una próxima emisión de Opinión Mundial. Yo soy Catalina Mejía Zuluaga.